muchísimas gracias por estar aquí y también agradezco a INACAL por esta posibilidad de estar con ustedes aquí presente y con unas extraordinarias personas. Hemos visto unas imágenes aberrantes. Yo me he quedado muy impactado cuando vi esa edificación y salía un cable desde una pared, inaudito. Realmente es para preocuparnos, para creer y para pensar y para hacer mejor las cosas. ¿Qué nos está pasando como país? ¿Hacia dónde estamos yendo? El ingeniero Orlando Chávez ha señalado que es necesario la fiscalización y la aplicación de sanciones en el país. Nos falta la aplicación de sanciones y fundamentalmente insistir en tener una mayor conciencia y una educación en esta cultura de la calidad. En ese sentido, yo quiero darle la palabra al ingeniero Carlos Herrera Descalzi para que, desde su experiencia como exdecano del Colegio de Ingenieros del Perú y como ex viceministro, nos pueda indicar hacia dónde vamos como país en estos temas. Calidad. Buenas tardes, muchas gracias. Primero que nada debo decir que he quedado muy gratamente impresionado por la presentación que ha hecho el ingeniero Orlando Chávez. Hay ahí mucho más que conocimiento, ¿no? Hay una experiencia profunda, hay una experiencia de vida que ha podido plasmar en todo aquello que nos ha mostrado y que ha desarrollado. Y escuchándolo, uno hace inevitablemente reflexiones, recuerda su propia vida, las propias experiencias que uno ha tenido y las inquietudes de cómo lograr que esto prospere, que el Perú avance en el sentido de mejores niveles de vida, de mayor calidad de vida. En mis propias experiencias, creo que una falencia grande para que todos estos esfuerzos y estas normas caigan en terreno fértil es el desconocimiento de la población, es el desconocimiento del usuario. Entonces, uno podría podría tener sanciones más duras, pero van a solamente alcanzar a una pequeña parte de la población, a quizás las personas que están encargadas de realizar estas tareas. Uno se hace preguntas como esta, ¿no? En una edificación, en un país sísmico, dice, pues, esto lo debería construir alguien que tenga algún conocimiento profesional de construcción, y muchas veces lo hace un maestro de obra que carece de eso. ¿Cuál es la razón? No es que el que está encargando la obra no quisiera él que se lo haga el mejor ingeniero del mundo, sino que no lo puede pagar. Entonces uno se remite a lo que puede pagar, y eso de lo que puede pagar también está presente en nuestras vidas en muchos casos. A mí me parece bien los esfuerzos de que por lo menos las leyes, las normas, recojan los conceptos y orienten hacia lograr mejores resultados. Pero creo que es muy difícil que podamos lograr los resultados si los usuarios principalmente desconocen el tema. Cuando yo veía ahí el tomacorrientes, por ejemplo, del aeropuerto, y decía 220, yo decía, es algo que está preparado para resistir 110. No lo hacen para 110 exactos, da para bastante más que 110, pero me pregunto si podrá resistir 220. No, cada cosa es como un esfuerzo adicional. Lo pongo en otro ejemplo. Alguna vez discutíamos el tema de la calidad de los combustibles y las emisiones. Entonces se pedían vehículos que puedan ser capaces de soportar, en esa época era Euro 3, ahora es Euro 4. ¿Qué es lo que se procuraba?
que las emisiones de azufre, las partículas de azufre que salgan de los vehículos se minimicen, y eso es por la salud de todos. Pero ¿de qué sirve que el vehículo pueda hacer eso cuando el prerequisito para el vehículo es que no debiera haber recibido en ese entonces más de 50 partes por millón? Partes por millón es como un tanto por millón en lugar de un tanto por ciento. Cuando el combustible que le daban tenía entre 500, el de buena calidad, y 5.000. Entonces, algo que va de 500 a 5.000, que eso es lo que va a recibir, se le pide que pueda manejar 50. Era imposible. Lo que iba a suceder es que un dispositivo hecho para 50, cuando recibe una carga de 500 a 5.000, no dura absolutamente nada y al final termina dejando pasar todo, ¿no? Entonces, hay un contexto global, hay un contexto de cultura. Hoy, cuando observo el mundo, me digo, esto es lo que para mí fue el futuro hace un montón de años. Es un mundo muy distinto a aquel en el que yo no nací y viví. Las cosas han cambiado espectacularmente. Ha habido una serie de innovaciones y me pregunto cuánto de eso llegan a la escuela, cuánto de nuevos conocimientos, cuánto de una sociedad que en este siglo se caracteriza por haber avanzado en la tecnología y en la ciencia. ¿Cuánto de eso llega al colegio? ¿Cuántas de estas cosas tienen que inculcarse? ¿Cuánta de esta cultura? ¿Cuánto de la conciencia de cómo hay que proceder se inculca en las escuelas? Porque si no se inculca en las escuelas, no va a llegar nunca. Van a pasar otros 50 o 100 años sin que haya mucho esfuerzo. Cuando uno habla de calidad, presupone buena calidad. Uno lo vincula a mejores productos, mejores servicios, mayor calidad en el nivel de vida, mayor nivel de vida. Pero eso también está íntimamente vinculado a la economía, al crecimiento económico del país. Hay otras reflexiones que son terribles cuando uno se pregunta cuánto vale la vida de una persona y se da cuenta que en los distintos sectores de la sociedad donde el Estado interviene, pero también es injusto culpar al Estado, porque lo que hay en el medio no le permite lograr lo que pone en las normas. Quizás las normas puedan ser válidas, puedan ser aplicables para un pequeño sector de la sociedad que tiene los recursos, que tiene el conocimiento y que puede haber creado conciencia alrededor de eso, pero no para el grueso de personas. A mí no me extraña, por ejemplo, que las personas que trabajan en altura prefieran no usar un arnés y prefieren hacerlo con toda la seguridad del mundo. Creo que esa es parte de nuestra cultura. Recuerdo una vez, yo estaba arreglando mi oficina y sabía que en el futuro iba a tener muchas conexiones eléctricas, así que hice el cálculo y le puse un nivel más de lo que me salía que debería utilizarse para asegurarme que no iba a tener problemas en el futuro, porque además iba a estar, había mucha madera ahí y me daba miedo un calentamiento y que algo sucediese. Pasó un tiempo y no ocurrió nada, y un día que levanto la vista me doy cuenta que el piso había cambiado, el techo, la parte que rodeaba un cable había cambiado de color. No había llegado la temperatura a un nivel como para que se queme o para que falle el aislamiento, pero sí algo había escapado. Entonces revisé el tema y ¿qué sucedió? Al electricista que le pedí que haga las instalaciones, en todo lo que yo le dije, que pusiera el cable que le compré, además lo puso. Pero en esa parte de la que colgaba una lámpara, como no le había dado clave, para eso le puso el cable de él y ese es el que se estaba quemando, ¿no? Y estas cosas creo que nos pasan cotidianamente.
cada uno de nosotros puede buscar en su propia experiencia y va a encontrar cosas semejantes. Y una reflexión siempre que uno se hace es cuánto vale la vida, no solamente la salud, la seguridad, sino cuánto vale la vida. Y yo la respuesta que he encontrado, que es una respuesta que no me gusta, es que la vida de los que no tienen mucho inevitablemente termina valiendo poco, por más esfuerzo que haga el Estado. Es lo que les podría comentar. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Herrera Descalzi. Yo quiero preguntarle al señor Richard Montes Escalante, del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Si bien es cierto que lo primero debe ser la vida, y es parte de la reflexión que nos dio el ingeniero Orlando Chávez, y la vida está por encima de todo, ¿qué hacemos, qué se hace desde el ministerio donde usted es parte importante, vital, para poder revertir esta situación que la encontramos día a día? Okay. En primer lugar, tengo muy buenas tardes. Me voy a agradecer la invitación a este evento tan importante de difusión de todo el tema de calidad. Asimismo, también felicitar al ingeniero Chávez por la gran exposición. No solo ha demostrado conocimiento de la materia, de lo que es calidad en aspectos eléctricos, su experiencia en las diferentes filminas que ha demostrado y también su gran, el tema de colaboración en las tareas de la casa, ¿no? Se ve, yo creo que su esposa estará muy contenta por él, no solo por ser un gran profesional, sino también por un gran esposo dentro de la casa. A ver, con respecto al tema de los reglamentos en general, un poco tomando las palabras del ingeniero Chávez, un tema principal es el tema de la salud y de la vida humana. Justamente para eso son los reglamentos. El objetivo no es procedimientos técnicos de desarrollo, sí, también, pero todo tiene que estar relacionado justamente a la prevención de riesgos, ¿no? Él ha hablado mucho de la construcción, ¿no? En lo que es la construcción de unas casas, vivienda, ha hablado de los reglamentos y justamente va a eso. Ahora bien, también ha demostrado en sus filminas el problema del incumplimiento, ¿no? Y el incumplimiento básicamente, creo que todos sabemos, básicamente se debe en algunas medidas al desconocimiento o a veces a los bajos recursos que tienen las personas a veces para poder construir alguna vivienda o en general cualquier elemento constructivo. El otro elemento también que no logramos justamente el objetivo final, que es el tema de guardar la seguridad de las personas, es el tema de la supervisión. Si bien todas las normas establecen que hay que hacer supervisiones, sin embargo, no se cumple, ¿no? No se cumple por desconocimiento, no se cumple por desinterés, no se cumple tampoco porque a veces la gente no le interesa, ¿no? Y ahí creo que ahí es donde debemos incidir en lo que es el aspecto normativo, no solo el aspecto técnico, sino en el tema de supervisión y la difusión. Un ejemplo de ello podemos verlo, por ejemplo, aquí podemos hablar de 2 distritos, Miraflores o San Isidro, comparado con un distrito periférico, llámese, no sé, Los Olivos, San Miguel de Porra, Chorrillos, ¿no? Si uno agarra un transporte público de Chorrillos, ¿no? Van a notar que el chofer en cada cuadra va a estar tocando el claxon. Ta, ta, ta. Basta que cruce el límite de Barranco o Miraflores, el señor ya no toca el claxon, ¿no? Y usted sigue caminando por Miraflores, pasa a San Isidro, el señor no toca el claxon. Sale de San Isidro, entra a Jesús María, Breña o al Cercado de Lima y comienza a tocar nuevamente. Entonces, como pueden ver, es un tema también de control. Y el señor sí conoce las normas, pero no hay nadie quien lo controle. Como nadie lo controla, él toca el claxon. Pero sabe que en ese distrito hay un mejor control, él se retiene. El otro también elemento es también las demás personas. Las demás personas no tocan el claxon. Si las demás personas no tocan el claxon o no botan basura, él tampoco bota basura o tampoco hace claxon. Entonces, esos son los elementos que actualmente estamos tratando de incorporar en nuestras normas técnicas, ¿no? El tema de supervisión y el tema de difusión. El tema de supervisión,
la norma ya lo establece, ¿no? Que las autoridades municipales son las responsables de hacer la supervisión de todas las obras de vivienda. Sin embargo, muy pocas las hacen. Las únicas creo que las hacen son, creo que Miraflores, justamente San Isidro, y creo que Surco también. El resto no los cumple. Entonces estamos tratando en lo posible justamente a través, bueno, uno con respecto a las normas y el otro con respecto a sanciones, pero no sanciones a las personas que construyen y, bueno, y que lo hacen mal, sino a la autoridad, porque es responsabilidad de la autoridad. A veces la autoridad, por tener otros intereses, ¿no es cierto?, no se descuida con respecto justamente a las obligaciones que tiene con respecto a la salud de la población, y está dirigido justamente a la construcción y a otros elementos, servicios adicionales que él tiene la obligación. Y que lamentablemente la autoridad piensa en otras cosas, ¿no? Piensa en votos, piensa en la reelección, pero menos en sus funciones, ¿no? Y a eso un poco estamos tratando de dirigir estas normatividades, de hacer las penalidades, sí, pero no a la población, sino al responsable directo, que es la autoridad competente, ¿no? Bueno, no me amplío más. Muchísimas gracias al ingeniero Orlando Chávez. Usted ha señalado lo siguiente: quien no quiere cumplir con la norma encontrará un vacío. Pero ¿qué hacer para que las personas y las instituciones y las empresas no encuentren esa ventanita, ese resquicio que les permita hacer lo que no deben hacer? El tema es, primero… ¿Tiene el micrófono al costado? Acá, gracias. Aquí hay varios aspectos. La normativa es dinámica, la normativa debe ser coherente. No todo se puede escribir, eso es importante. No todo se puede escribir. Y la palabra puede tener muchas interpretaciones. Una coma, si no está la coma, el jurídico puede valerse de que falta la coma o está la coma para sustentar no cumplir una norma. Entonces, en las oportunidades que he tenido normalmente cuando saco una norma, los primeros que comienzan a llamar, o que sacamos una norma, los primeros que comienzan a llamar son los abogados. ¿Estoy obligado a cumplirla? Yo soy minero, ¿estoy obligado a cumplirla? Y ha habido consulta, por ejemplo, del Ministerio de Educación, cuando se estuvieron haciendo los colegios, o el Ministerio de Salud, cuando estaban haciendo hospitales. Han habido oportunidades similares, donde viene el jurídico del contratista y el jurídico de la autoridad. Entonces, ¿dónde está escrito? ¿Dónde está la regla? Primero, ¿dónde está el sustento? Y cuando es así, ya uno aprende más o menos, uno se da cuenta que no quiere cumplir. Entonces, cuando vienen así con esta actitud, lo único que le digo, yo no voy a hablar de normas, yo voy a hablar de conceptos. O sea, vamos a hablar de conceptos de uso de la electricidad. Y se le da una clase. Y al final salen convencidos de que una vez que ha tomado el concepto, ya no interesa lo que está escrito. Inclusive teniendo el concepto yo no necesito regla. Y esa es educación, es lograr que tome conciencia. Pero para eso hay que tener los puentes adecuados para la comunicación bidireccional. Y esa es parte de la educación. O sea, el que se dedica a la normativa debe haber pasado por todos los aspectos de las actividades humanas con relación a ese recurso. Si no, ¿cómo va a normar? Es por eso que en el caso de electricidad, nosotros hemos pasado por todo eso. Entonces ya con el tiempo uno puede decir, esto es así, esto no es así. Porque estamos hablando de conceptos. Y acá tiene siempre lo mismo, ¿no? Conciencia, conciencia de educación. Educación acorde al tipo de persona. Entonces nos preguntamos, la educación de los niños, lo que ha dicho el ingeniero Herrera de Casi es cierto, ¿no? El que tiene menos dinero valora menos su vida. Recordemos hace años, por ejemplo en la India hubo un estudio ahí que decía, ¿por qué hay tanta gente en la familia? Si no tiene dinero, ¿por qué tiene tantos hijos? Entonces el padre le dijo, mira, yo cuando tenga tantos años ya no voy a poder trabajar. Por favor. Perdón. Y cuando tenga tantos años no voy a poder trabajar, así que mi hijo me tiene que trabajar. Pero como no hay dinero, se puede enfermar y se puede morir. Entonces está el otro hijo.
Entonces los hijos ya no eran hijos, eran recursos para continuar la vida. Es otra forma de pensar. Y es cierto, es lamentable, pero es cierto lo que ha dicho el ingeniero, es cierto, pues el que no tiene recursos, sus prioridades son otras. Y muchas veces sacrifica su vida. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a tener que la calidad sea parte de la vida? Básico es educación. Cuando uno tiene los conceptos, no necesita reglas. Cuando uno no quiere cumplir, busca las reglas. Esa es parte de nuestra forma de ser. En ese sentido, no hay mucho que hablar. ¿Cómo logro yo conciencia en algo? Es incrustar en su cerebro y en su comportamiento conceptos, cómo valora la vida. Hace poco me comentó un ingeniero que estuvo en China, que hicieron un experimento. Juntaron varios niños de diferentes razas, 5 años creo que era. Le dijo, no hay alimentos en el mundo, no hay alimentos. Y a cada uno le preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿No? Uno de ellos dijo, me como al otro. Es cierto, esa es otra generación, es otro contexto. ¿Cómo va a normar si no conozco mi contexto? Entonces tengo que caminar. Uno no lo puede hacer solo, por eso es importante esas comisiones multisectoriales para la normativa, es importante. Pero ahí en esa mesa tienen que sentarse no solamente las autoridades, sino también representantes de usuarios, representantes profesionales, representantes de educación también, ¿no? Y eso lo estamos logrando. Por eso cuando dicen ¿qué está haciendo el Estado? Sí, hay sectores, por ejemplo, con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, nosotros venimos trabajando de la mano desde el año 1996, de forma continua. No ha cambiado las personas. En el Estado hay mucha rotación de personas y eso es malo también, porque hay cierto nivel de conocimiento que no se debe perder lo anterior. En otros niveles sí se puede cambiar y ese es otro error también, falta de institucionalidad de las autoridades de turno. Pero eso es culpa de nosotros. Nuestra herramienta es el voto. Pero ¿quién de nosotros toma adecuada conciencia del voto? El que tiene un poco más de conciencia es el que está con un partido, pero no tiene forma de elegir porque ya le han dado la orden del partido. Entonces, ¿cómo logramos conciencia? Porque a la larga la autoridad es el elegido por el voto, pues. Esa es parte difícil, es generacional. Pero lo bueno es que hemos empezado. Hace años, pero seguimos, 50 años más tal vez. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.